Estamos presentes aquí con Surur Hernández, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y con quien conversaremos sobre parte de estos temas que están dilucidándose en la justicia dominicana en estos momentos. Bienvenido, Surur, buenos días. Estamos en Despierta RD. Buenos días, que el Señor los bendiga a todos. Amén, Para mí es un igualmente. honor estar Bienvenido. aquí. Amén. Y nada, dándole gracias a Dios por Qué cada bueno. instante que nos da. Lo veo a usted siempre orando ahí en las redes. Usted manda una oración siempre. Yo tengo la dicha de haber sido bendecido por la gracia de Cristo Jesús, que me dio la oportunidad de volver a vivir. Ok. Y eso para mí no tiene precio. La felicidad más grande que puede Excelente. sentir un ser humano. Mire, usted como conocedor del derecho, ahora con el caso Senasa, se están haciendo al menos 9 imputaciones a los vinculados a este supuesto fraude contra el sistema sanitario en República Dominicana. Está, por ejemplo, los delitos de falsificación de documentos, lavado de activos, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que el Ministerio Público, cuando le toque en el tribunal al juez o a los jueces valorar estas pruebas, puede haber una condena? Mira, en primer lugar vamos a comenzar con el contexto de en qué etapa se encuentra el proceso. El proceso se encuentra en una etapa primaria, que es la etapa preliminar de investigación. Se ha interpuesto una solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva y declaratoria de caso complejo, que hay que bifurcarlo en esas dos vertientes. La solicitud de medida de coerción tiene mucho que ver fundamentalmente para garantizar la presencia de los 10 imputados primarios, porque hay muchísimos más y mucho más importantes que los que están inclusive, en cada una de las etapas del proceso. Y además, para evitar que esas personas con el poder político y económico que tienen, pues puedan entorpecer las investigaciones y desaparecer, eliminar o falsificar elementos probatorios y evitar que se haga justicia. Tiene mucho que ver además con la gravedad del caso, que al tenor del artículo 50 de la nueva ley del Código Procesal Penal, que es la que se le aplica, la ley 97-25, pues es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad desde la perspectiva legal, pero también desde la perspectiva moral. Estamos hablando de un caso siniestro, un caso que para su comisión verdaderamente hay que ser una persona totalmente inescrupulosa, un desalmado, porque se trata de dinero que se genera causando la muerte a seres humanos, y no a cualquier ser humano, sino a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando que los afectados son envejecientes, de escasos recursos económicos, indigentes, personas que padecen enfermedades crónicas, que murieron, muchos de ellos ya murieron como consecuencia de la sustracción de su dinero de salud, el dinero de los niños y del seguro subsidiado, o sea, del seguro de la salud de los pobres, donde, por ejemplo, uno de los principales responsables que nos llama la atención que haya sido colocado en el número 5, cuando debió haber estado en el número 1, y nos referimos a Eduardo Rita Estrella, ese solo señor recibió 8.000 millones de pesos. 8.000 millones. Comprobado con transferencia. 8.000 millones. Por los servicios contratados. O sea, hablo de servicios a partir de lo que... O sea, servicio Los contra... aparentes servicios. Porque esos contratos Dios. no fueron reales. Esos contratos fueron meramente la mampara, las maniobras fraudulentas para hacerse erogar esos fondos, para simular legalidad en una sustracción colosal de recursos públicos. Turún, ¿qué papel juega este señor? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su vinculación económica? ¿Tiene farmacias? ¿Qué tiene laboratorio? ¿De dónde viene? Mira, el señor Eduardo Rita Estrella es una persona con mucho poder económico en la República Dominicana y mucho poder político. Su familia, por ejemplo, sus hermanos, tiene hermanos que forman parte del clan, del poderoso clan de la familia Villanueva, propietarios del Viamar,
Fernando Villanueva fue uno, si no el que más aportó a la campaña política de la reelección del presidente actual. Mamacita. Ese señor entregó como aporte solamente en vehículos 200 jipetas Ford Bronco en el 2024. Atención, país. Y entregó además 3 jipetas blindadas al presidente de la República. La jipeta en que anda el presidente hoy en día. Se la facilitó él. Para que ustedes tengan idea el poder que implica. Mamacita. Y cuando tú verificas... ¿Pero y eso consta en algún documento, en algún registro? Ante la Junta, por ejemplo, en las donaciones al PRM o al presidente. Lamentablemente no, pero sí... O sea, eso se hizo de boca. No, se hizo de boca, no, se hizo en los hechos. Si ustedes verifican... No, yo digo por lo que dicen Sí, mis exacto, no compañeros, hubo de que una hay un documento transacción, que no hubo. avale. Pero para nada. O sea que si te demandan, usted tiene la capacidad de prueba probar eso. de eso? Ojalá. Eso es un hecho notorio. O sea, los aportes en vehículos es un hecho notorio, comprobable, simple y llanamente. O sea, con- Reid Comprobable era- porque ellos son los que traen ese tipo de vehículos al país. No, porque, diga, no, para que la no, gente no, entienda. no, porque cuando tú verificas en las campañas, tú verificas el común denominador en todas las provincias, las jipetas Bronco, La jipeta, Ford Bronco. O sea, y eso Usted es, menciona 200, eso es un mar de vehículos. no es tanto si tú te pones a calcular 200 instituciones bien no hay. uno de los principales suplidores en materia de vehículos del Estado Dominicano hoy en día es precisamente Vial. Pero lo de Reid entonces, volvamos donde él. Él tiene laboratorio, ¿qué es lo que tiene? Él- Para estar vinculado, él es- eso es mucho dinero, 8 Él es mil millones. propietario además de un semimonopolio en materia de servicios dentales mediante contratos de reaseguro Ya. con las ARS a través de salud bucal. Ok. Es una persona con mucho poder económico, pero además con poder político, relacionado no solamente a Fernando Villanueva, a la gente de Viamar, al clan Villanueva, sino además con un fuerte vínculo familiar con el expresidente Hipólito Mejía. Ok, y es por ahí que viene el ¿De poder dónde? político de él. ¿De dónde viene ese vínculo? Bueno, su hermano Sí. está casado, Ricardo Reid Estrella, está casado con Lisa Mejía, hija de Hipólito Mejía. Ah, pero por ahí que viene la cosa. Entonces, desde el principio nosotros notamos, porque tenemos la Convergencia Está a Nacional, temblar este país hoy, está temblando. Oigan eso, señores. ¿Por dónde que viene la vaina? la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social tiene 2 años y medio investigando este proceso. Nosotros fuimos los primeros que sometimos a SENASA por ante el Tribunal Superior Administrativo porque no quería dar información referente a en qué estaba invirtiendo el dinero. Y comenzaron los ruidos. Cuando estalla el proceso, que no estalló por la gravedad de la acusación ni por el monto de los robos, esa no fue la causa de que se haya tenido que investigar y someter a la acción de la justicia. Esa no fue. No. ¿Cuál fue? La causa es que evidentemente estamos ante un proceso grave de más de 1 millón de víctimas, específicamente trabajadores que iban a buscar sus servicios de cobertura de SENASA y como se robaron, la quebraron a SENASA, no tenían la cobertura. Porque además, Mamacita. uno de los mecanismos de robo de ese proceso era entregar las prestaciones farmacéuticas a Farmacar, una empresa de Eduardo Riestrella, donde SENASA cedió las atribuciones propias de la ARS concedidas en virtud de la ley 87-01. ¿Qué acontece? Que no daban servicios y se quedaban con todo el dinero. Cuando usted iba a su farmacia, y la prestación es mía. Usted iba, por ejemplo, tenía la necesidad de adquirir una medicina, por ejemplo, para la alta presión, para la diabetes, para cualquier enfermedad. Sí, sí. Y solicitaban, nunca le autorizaban. Porque no existía. Porque no hay dinero. No había dinero. No había Fondos. dinero. Entonces, cuando comienza, no habían fondos, entonces cuando comienza las protestas, cuando comienza el cúmulo de quejas, ya se convierte en un asunto irresistible. Además, que fue tanto la sustracción de recursos de la salud del pueblo de ARS SENASA, que obligó al Consejo Nacional de la Seguridad Social a emitir una resolución mediante la cual se robó 12.500 millones de pesos del seguro de los trabajadores para accidentes de tránsito en favor de la seguridad social y de ARS SENASA. ¿A través de qué mecanismo fue ese? Ellos aprobaron una resolución ilegal
por eso yo digo que fue prácticamente un robo al seguro de contra accidentes. Nosotros lo impugnamos y actualmente estamos en el Tribunal Superior Sí, eso Administrativo. fue el Idopril. El Idopril, Sí, de manera ilegal, que lo prohíbe. Nosotros, Supuestamente 6.000 millones para capitalizar el SENASA y 6.000 millones para qué fue también. para el sistema de seguridad social, Sí. porque es que fue impactado doblemente. Sí. Porque O sea, el sentido No de llegó el SENASA otro. arrastró a otras instituciones también. al sistema completo. Porque estamos hablando de ¿Cuáles otras instituciones fueron el arrastradas ahí? sistema, los fondos de la cuenta de la salud de las personas fue impactada directamente por ese. Por Lo ese dejaron vacío. Es que simple y llanamente el sistema no aguantó la cantidad colosal de recursos que fueron Se sustraídos derrumbó. sobre la base, ¿no? Insolvencia total. Y fue necesario que el Consejo adoptara una medida totalmente ilegal. Surún, ahí yo tengo una duda respecto a cómo el Ministerio Público maneja estos casos, y de hecho la comentaba hace unos minutos. Ya se habla de la posibilidad de un acuerdo económico. Se ha Exacto. lanzado, no hay ninguna información oficial, pero se ha lanzado eso. Jenny lo a desmintió correr. ayer, ¿eso es correcto? Pero antes que si es o no es, yo me pregunto, el expediente que hasta ahora se conoce, un expediente preliminar, un expediente de medida de coerción, pero ya a partir de ahí uno evalúa más o menos la teoría del caso que va a presentar el Ministerio Público, ¿tiene o tendría cualidades y condiciones para que eso no se caiga y luego termine impactando por otro lado para viabilizar un acuerdo antes que la prisión en un ejercicio como este? Mira, la única manera en que un proceso como el de SENASA, que repito, es un crimen de lesa humanidad con más de 1 millón de víctimas y miles de muertes, Dios mío. se caiga, es a través del sabotaje. Las pruebas que hay son descomunales, tanto contra RIT, tanto contra el señor Santiago Jacín. Número uno, porque se trató de transacciones burdas, rastreras, donde evidentemente se simulaba y cualquier persona se da cuenta. Por ejemplo, en el caso de las compañías de carpeta Kersum y Del Este, 2 compañías de carpeta cuyo capital es de 100.000 pesos, entre las dos recibieron 6.000 millones de pesos. Ya, pero eso se desfondó. Entonces, di que 100.000 pesos y se recibieron 6.000. 6.000 Y nadie daba cuenta. Se desfondó, ¿no? Millones. Se multiplicó ese capital social por mucho. Virgen de la Altagracia. Pero es Tan que barato no que renovar esa no lo vaina en el soporta. registro mercantil. supuestamente 4.000 Menos Kersum 5 millones de pesos. y Se le fue la mano. Óyeme, y 1.000 millones de pesos la entidad del Este, supuestamente para otorgar servicios de atención primaria, no a cualquier ciudadano, sino a los afiliados al sistema Surún. subsidiado de atención de la seguridad social, subsidiado, que es el sistema, Sí, sí. que es el Subsidiado régimen que lo paga el Estado. es el Subsidiado. régimen para personas de casos Mire, recursos esos económicos. bienes que se habrían comprado con ese dinero sucio, ilícito, apartamentos, villas, relojes que se dieron entre empresarios y los acusados, ¿qué puede pasar con eso? Las cuentas podrían ser congeladas, embargadas, Mira, aunque estamos en la etapa prácticamente inicial del proceso. pero yo no quisiera, porque no le contesté la pregunta ¿A Cristian? a Cristian. Mira, nosotros como Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social nos opondremos y denunciaremos inclusive de manera radical cualquier acuerdo que beneficie a Eduardo Ríos Estrella, porque él no es él. Él representa un conglomerado económico y la sospecha que nosotros tenemos es que esos dineros, esos contratos fueron suscritos por orden directa de personas de las más altas jerarquías del presente gobierno como pago a aportes de campaña. Diablo. Entonces, nosotros no vamos a permitir que se siga manejando el proceso en función de exonerar de responsabilidad penal al principal responsable, que fue el que diseñó Armó la todo. estructura de lavado de activos, a través de los cuales se transfirieron, óyeme, estamos hablando simplemente de 6.000 millones de pesos, comenzando, comprobados con transferencias electrónicas. Eso es lo primero. Lo segundo, a través de empresas de que supuesta atención primaria, cuando la ley 87-01 de manera expresa dice que los servicios de atención primaria del régimen subsidiado serán brindados por SENASA a través de la red pública. O sea que solo hospitales. Solo hospitales. Centro de atención O sea, primaria.
Estamos en presencia, evidentemente, de todo un entramado consistente en maniobras fraudulentas para la sustracción. Obviamente, nosotros lo primero que hicimos cuando nos querellamos, hace casi un año, nos querellamos, denunciamos, solicitamos la inmovilización, en primer lugar, de todos los bienes pertenecientes a Eduardo Riestrella, Santiago, a Guílamo, al señor Mesina, a todos los involucrados. Eso es lo primero fundamentalmente. La fiscalización de todas las transferencias bancarias de las empresas relacionadas con el grupo, porque el dinero obtenido a través de actividades ilícitas para obtener el beneficiario, sigue el dinero. Surún, ¿se podrá llegar a investigar médicos, clínicas, como ha dicho Jenny Berenice ayer, que los tentáculos del Ministerio Público van a llegar hasta allá? O someterla más que investigada. Vamos a tener los pies sobre la tierra. Exacto. Mira, vamos a establecer, primero comenzando en la política, la política criminal se ejecuta en función de gravedad, daño social. Sí. Esa gravedad, daño social, se mide en función de cantidad de víctimas, en función de cantidad de dinero. Las modalidades de sustracción de recursos de SENASA, en primer lugar, mediante la atención primaria ficticia. Más de 8.000 millones de pesos sustraídos por esa vía. A través de los servicios a personas envejecientes de escasos recursos económicos, 4.000 millones de pesos. Wow. Del dinero para los envejecientes, 4.000 millones de pesos robados, pobres. Eso es lo primero, ficticio todo. Mediante los programas de nutrición a los niños y adolescentes, 1.300 millones de pesos. Y todas esas son atribuciones de SENASA, porque la mayoría de esas cosas... Ellos tomaron programas del pasado gobierno donde habían determinados servicios, pero bastante limitados, se gastaban 300 millones de pesos al año y utilizaron y prácticamente prostituyeron precisamente para esos fines inconfesables. Por ejemplo, el modelo per cápita, que fue un modelo que utilizaron, asegurar per cápita, yo te doy a ti una cuota indistintamente de la cantidad de personas que vayan a solicitar el servicio. Tú tienes 1 millón de asegurados a 150 pesos. Bueno, 1 millón de asegurados a 150 son 150 millones. ¿Cómo organizar eso? ¿Eso cabe dentro de la ecuación? ¿Está en las atribuciones de la ley a SENASA? Imposible. La seguridad social se sustenta, en primer lugar, sobre la base de riesgo estadística. O sea, tú recibes un per cápita y en función de ese per cápita, de antemano ya tú tienes... De alguna forma la ciencia actuarial. Sí, ya tú tienes de antemano el porcentaje de personas que se enferman al año. Exacto. Y sobre esa base tú obtienes la cantidad suficiente para atender a ese determinado porcentaje de personas. En ese orden de ideas, la ley y el reglamento, la ley 87-01, sus reglamentos emitidos por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, consagra claramente que solamente las ARS son las que contratan, asumen el riesgo contratando per cápita. Precisamente eso fue el problema. Ellos se inventaron que una compañía puede brindar sus servicios mediante sistema per capitado, precisamente para no dar servicio. Por ahí por ejemplo, mediante la telemedicina, se sustrayeron 1.300 millones de pesos. Por la telemedicina. Telemedicina. Truqueando ahí también. Pero todo está comprobado. Telemedicina es atender a una gente por videollamada. Sí, en Japón me pongo a atender a mí. Eso lo tiene la tarjeta de crédito. Y a través de la auditoría, en todos los casos, las auditorías practicadas por profesionales de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales determinaron que el 100% de los afiliados dijeron que nunca habían recibido ese servicio. Pero volviendo al tema de los médicos, sí. ¿Qué pasa? Tenemos que comenzar con las personas que falsificaron, que son los mecanismos, las modalidades, falsificación a gran escala de servicios médicos. ¿Se puede comprobar eso? Está comprobado. ¿Está comprobado? Sí, nunca se brindó atención primaria, nunca se brindaron, por ejemplo, el asunto de los nutrientes, nunca se dispensaron. Luego vamos, eso es lo más grande, que son las modalidades de creación o emisión de facturación por servicios médicos no brindados.
que es donde hay la mayor cantidad de dinero. La diálisis Ahí. que le iban a practicar a los muertos porque revivieron la gente ahí. Precisamente. La mayor cantidad de dinero no está en los procedimientos que se hicieron, pero que se hicieron varias veces. Ahí no está. Ahí no es que está. Los cateterismos, 5 a una sola. No, eso no tiene, no. Por ejemplo, No tienen madre. eso es importante perseguirlo. Pero estamos hablando de que Son cheles. eso puede representar el 2% Sí. del fraude completo. Son cheles eso. Por ejemplo, yo estaba, uno de los querellantes que yo represento personas que fueron afectadas, de pronto lo llaman y le dicen... Pero ciudadanos... Ciudadanos, sí, afiliados. ¿Cuánto usted ahora mismo tiene? Ahora tenemos solamente 2 personas. 2 personas. Hay uno de ellos que dice, lo llaman que fue operado, Que fue operado. de la columna y del pie. Y yo, el problema es que yo no lo sabía. Él no sintió la operación. Eso fue... Fue por telemedicina. De telemedicina iba. Mamacita. En San Cristóbal. Eso precisamente son los que deben tener prioridad. Nosotros no podemos, porque a través del mecanismo ese de 2 o 3 pacientes, esa era la cogioca, la caja chica, que tenía los mismos que ayudaban a los tutumpotes, a los grandes empresarios a robarse miles de millones de pesos. Ellos idearon una mini mafia a través de esos procedimientos. La constitución de actor civil de SENASA para enfrentar a los exdirectivos de SENASA, ¿eso es funcional? Es que el problema fundamental de este caso es que la principal víctima no es SENASA ni es el Estado Dominicano. Son los pobres. Fundamentalmente, en primer lugar, los afiliados a SENASA, y en segundo lugar los afiliados a la Seguridad Social, que tuvieron que entregar 12.500 millones de pesos de su seguro de riesgos laborales, lo cual evidentemente es ilegal e irregular, pero al fin y al cabo lo hicieron. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes, y el Ministerio Público tiene que estar consciente, de que en este caso, que es el caso más grave, más perverso, más siniestro, más enfermo, que haya pisado los tribunales de la República en materia de corrupción administrativa, debe haber un régimen de consecuencias sin vacas sagradas. Que aquí no se puede trabajar de que mirando por otro lado, porque yo tengo la percepción de que el Ministerio Público al momento de someter este caso no tuvo idea de lo que venía. Porque evidentemente hay informaciones fuertes, extraoficiales que apuntan a un acuerdo, donde se le perdonó por ejemplo, al señor Eduardo Riestella el sometimiento de los hijos, y después se acordó También. 3.500 millones de pesos. Un hombre que recibió 8.000. Y es verdad que él está en eso, negociando para devolver 3 millones. Según las informaciones, no tengo la constancia, según las informaciones, el señor ofertó entregar 3.500 millones de pesos, y de hecho la hija no fue sometida. Pero hay varios de los principales que no han sido sometidos. No se ha sometido Guílamo. Pero ¿por qué no ha sido sometido Guílamo, que ocupaba la jefatura de jefe de gabinete? Porque él decidió negociar. Y ha dicho y ha entregado información muy importante contra su jefe, contra Santiago Jacín y contra Eduardo Rick. Y ha establecido, no, esto es falso. Aquí se dio del principio.